Cruzando el desierto. Dios hizo cruzar a su pueblo por un grande y espantoso desierto, y ellos se sintieron morir. Pensaron, ¿aquí qué vamos a comer? ¿Y qué vamos a beber? Desearon mejor regresar a Egipto, a la dura servidumbre de donde habían escapado de la esclavitud. Dice la Biblia, la gente empezó a hablar mal de Moisés y preguntaban, ¿qué vamos a beber? Éxodo capítulo 15, versículo 24. Y decían también, ojalá el Señor nos hubiera hecho morir en Egipto. Allá nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos hasta llenarnos. Pero ustedes nos han traído al desierto para matarnos de hambre a todos. Éxodo capítulo 16, versículo 3. Pero el Señor nuestro Dios les dio de comer y les dio de beber, mostrando sus maravillas, pues convirtió el agua amarga que no se podía beber, que encontraron en el desierto, en agua potable. Y también hizo llover maná del cielo, un alimento especial que les dio a comer Dios, porque Dios, nuestro Señor, tiene cuidado de su pueblo. Él conoce de las cosas que tenemos necesidad, pero ellos no alcanzaban a entender esto y siguieron reclamando y murmurando contra Moisés, pues olvidaban bien pronto lo que Dios hacía en su favor. Dice la Biblia, así que le reclamaron a Moisés diciéndole, danos agua para beber. Moisés les dijo, ¿por qué me hacen reclamaciones a mí? ¿Por qué ponen a prueba a Dios? Pero el pueblo tenía sed y hablaron en contra de Moisés. Decían, ¿para qué nos hiciste salir de Egipto? ¿Para matarnos de sed junto con nuestros hijos y nuestros animales? Éxodo capítulo 17, versículos 2 y 3. Y Dios, por su grande amor y paciencia, les dio a beber de la roca en Horeb. Y fue Moisés y golpeó la peña, y de ella salió el agua para que bebiera su pueblo. Dice la Biblia, y tomaron la misma bebida espiritual, porque bebían agua de la roca espiritual que los acompañaba en su viaje, la cual era Cristo. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 4. Pero ellos no alcanzaban a entender y tan pronto se encontraban con otra dificultad, su murmuración y su inconformidad contra Dios. No podían apreciar los milagros de Dios, sus maravillas que hacía a su favor. No entendían que para Dios todas las cosas son posibles y que es Él el que tiene cuidado de nosotros. Así que una y otra vez se volvían a inconformar con Dios y se quejaban. Dice la Biblia que un día los israelitas se pusieron a murmurar contra el Señor debido a las dificultades por las que estaban pasando. Al oírlos el Señor se enojó mucho y les envió un fuego que incendió los alrededores del campamento. El pueblo gritó pidiendo ayuda a Moisés y Moisés rogó al Señor por ellos. Entonces el fuego se apagó. Números capítulo 11, 1 y 2. Pero los israelitas tenían un arrepentimiento muy corto y pronto volvían nuevamente a quejarse y llorando decían, ojalá tuviéramos carne para comer. ¿Cómo nos viene a la memoria el pescado que comíamos gratis en Egipto? Y también comíamos pepinos, melones, puerros, cebollas y ajos. Pero ahora nos estamos muriendo de hambre y no se ve otra cosa que maná. Números capítulo 11, del 4 al 6. Así despreciaban las maravillas que el Señor hacía a favor de ellos y no alcanzaban a razonar. ¿Sobre qué otra nación el Señor hizo llover el maná para alimentarlos? Dice la Biblia, cuando el Señor oyó esto, se enojó. Su furor como un fuego se encendió contra Jacob, porque no confiaron en Dios ni creyeron en su ayuda. Sin embargo, Dios dio órdenes a las nubes y abrió las puertas del cielo. Hizo llover sobre su pueblo el maná, trigo del cielo, para que comieran. El hombre comió pan de ángeles. Dios les dio de comer en abundancia.
Salmo 78, del 21 al 25. ¿Será posible que seamos tan necios, que teniendo ojos no podamos ver, que teniendo tal capacidad de entendimiento no podamos entender? Se enojó tanto Moisés que dijo al Señor: ¿por qué me tratas tan mal a mí, que soy tu siervo? ¿Qué tienes contra mí, que me haces cargar con este pueblo? ¿Acaso soy yo su padre o su madre para que me pidas que los lleve en brazos como a niños de pecho hasta el país que prometisteis a sus antepasados? ¿De dónde voy a sacar carne para dar de comer a toda esta gente? Vienen llorando a decirme: danos carne para comer. Números capítulo 11, del 11 al 13. El Señor le dijo a Moisés: ya los he oído llorar y decir: ojalá tuviéramos carne para comer. ¿Estábamos mejor en Egipto? Pues bien, yo les voy a dar carne para que coman, no solo un día o dos, ni 5 o 10 o 20, no. Comerán carne durante todo un mes, hasta que les salga por las narices y les dé asco, porque me han rechazado a mí, el Señor, que estoy en medio de ellos, y han llorado y han dicho ante mí: ¿para qué salimos de Egipto? Números capítulo 11, del 18 al 20. Moisés se quedó impactado por esto que le dijo el Señor y pensó: ¿de dónde va a sacar tantos animales para que estos coman? Pero el Señor le contestó: ¿crees que es tan pequeño mi poder? Ahora verás si se cumple o no lo que he dicho. Números capítulo 11, versículo 23. Y el Señor cumplió su palabra, tal y como lo dijo. El Señor hizo que soplara del mar un viento que trajo bandadas de codornices, las cuales cayeron en el campamento y sus alrededores, cubriendo una distancia de hasta un día de camino alrededor del campamento, y formando un tendido de casi 1 metro de altura. Números capítulo 11, versículo 31. Porque para Dios todas las cosas son posibles, y nada hay imposible para Él. Y el Señor no es ningún improvisado, que le llegan los imprevistos y que actúe precipitadamente. No, para Él todo está previsto y cuidadosamente planeado. El Señor liberó a su pueblo de la esclavitud de Egipto y lo llevó deliberadamente por el desierto. Con toda intención los hizo pasar hambre y sed y toda clase de adversidad, porque Él tiene un propósito bueno. Dice la Biblia: acuérdense de todo el camino que el Señor su Dios les hizo recorrer en el desierto durante 40 años, para humillarlos y ponerlos a prueba, a fin de conocer sus pensamientos y saber si iban a cumplir o no sus mandamientos. Y aunque los hizo sufrir y pasar hambre, después los alimentó con maná, comida que ni ustedes ni sus antepasados habían conocido, para hacerles saber que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de los labios del Señor. Durante esos 40 años no se les gastó la ropa, ni se les hincharon los pies. Dense en cuenta de que el Señor su Dios los ha corregido del mismo modo que un padre corrige a su hijo. Cumplan pues los mandamientos del Señor su Dios y hónrelo, y sigan la enseñanza que Él les ha dado. Deuteronomios capítulo 8, del 2 al 6. El propósito de Dios al permitir que vengan dificultades, adversidades, problemas difíciles para su pueblo es para disciplinarlo, creando un carácter y una fe firme en los suyos. Lo que sucedió con Israel en el desierto es una parábola, una ilustración para que entendamos lo que sucede con el verdadero pueblo de Dios, que es el pueblo cristiano. Así como Israel fue liberado de la esclavitud en Egipto, el pueblo cristiano es liberado de la esclavitud del pecado. Y así como Israel fue llevado al desierto para ser probado, y muchos desearon mejor regresar a Egipto,
De la misma manera, muchos cristianos se regresan al mundo de pecado al no soportar la prueba. Pero los que se mantienen firmes a pesar de la prueba, el resultado es un pueblo especial y muy amado por Dios. Dice la Biblia: pero ustedes son una familia escogida, un sacerdocio al servicio del Rey, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Y esto es así para que anuncien las obras maravillosas de Dios, el cual los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes Dios no les tenía compasión, pero ahora les tiene compasión. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. También dice la Biblia: ustedes necesitan tener fortaleza en el sufrimiento para hacer la voluntad de Dios y recibir así lo que Él ha prometido. Pues la Escritura dice: pronto, muy pronto, vendrá el que tiene que venir, no tardará. Mi justo por la fe vivirá, pero si se vuelve atrás, no estaré contento de él. Y nosotros no somos de los que se vuelven atrás y van a su condenación, sino de los que alcanzan la salvación por tener fe. Hebreos capítulo 10, del 36 al 39. Sigue diciendo la Biblia: tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencido de la realidad de cosas que no vemos. Nuestros antepasados fueron aprobados porque tuvieron fe. Por la fe sabemos que Dios formó los mundos mediante su palabra, de modo que lo que ahora vemos fue hecho de cosas que no podían verse. Hebreos capítulo 11, del 1 al 3. Así Dios lleva a su pueblo a tener una fe extraordinaria, una confianza en Dios, que sea la situación que sea y sea la dificultad que sea, tiene la seguridad de que es Dios el que tiene el control de todo y de que lo que Él ha prometido finalmente se cumplirá.